Bien, amados hermanos, buenas noches. Esperamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es la Iglesia Bautista Sion con su culto nocturno todos los domingos a las 8 de la noche. Estamos agradecidos, estamos en el mes del hogar y los padres, terminamos el mes del hogar y las madres y seguimos hablando de la familia. Dentro de 2 semanas estaremos con el Día de los Padres. La semana que viene tendremos con nosotros al pastor Nilo Domínguez, estará predicando y están todos invitados. El próximo miércoles tendremos el culto de oración y de estudio bíblico, será sobre Hechos capítulo 20. Así que esperamos que ustedes estén con nosotros en este culto. Vamos entonces a leerles la palabra. Quiero leerles Primera de Timoteo, capítulo 4. No sé si ustedes, los predicadores que están escuchándome, alguna vez han tenido una batalla en personal de cuál es de 2 mensajes que tienen el que más les gustaría predicar o el que más inspirados están para predicar. Pero bueno, eso le pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos, nos ha pasado alguna vez, a pesar de que cuando uno tiene temas, los temas ya escogidos de anterioridad, como nosotros que trabajamos por meses, pues el tema es el hogar. Y el hogar pues tiene muchos puntos. Pero estamos en tiempos del fin. Estamos viviendo situaciones que la familia está envuelta en los tiempos del fin. Pues tengo un sermón que se llama La familia en el tiempo del fin. Y tengo aquí delante de mí un tema muy apropiado para el mundo del fin también, que se llama la apostasía. Así que escriban, llamen, pongan lo que más les gustaría. Yo mientras tanto les voy a estar leyendo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4. dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y después más adelante en el versículo 5 dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Después le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud, sino que llegue a ser un ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por último, la recomendación es que se ocupe de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Lectura es el alimento personal de un pastor. Exhortación es el método de predicación y la enseñanza es el contenido. Así que todo esto está puesto ahí y después dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En una época que los jóvenes no eran, digamos, los más vistos como eruditos, como personas para dar clases y enseñanza. Casi siempre eran los grandes, los mayores, los octogenarios, sexagenarios, los que tenían la potestad. Termina este capítulo diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Aquí tengo la apostasía. La apostasía, Miriam Ramírez. Aquí tengo la apostasía. La apostasía no es una cosa solamente nueva, pero va a haber un periodo en el mundo que se llama vendrá la apostasía. El apóstol Pablo lo indicó. Pero este tema doctrinal lo voy a dejar. Voy a dejar ahora. Voy a hablarles esta noche de la familia en los tiempos del fin. Queremos saludar a nuestra hermana Miriam Ramírez, que cumplió años. Miriam, te saludamos, Dios te bendiga. Si estás viendo el culto y si no, pues díganselo a alguien, llámela por teléfono y dile, oye Miriam, te están felicitando el pastor en el culto. También la hermana Gladys cumplió años también hoy, ya la felicitamos. Así que esperamos que Dios bendiga a cada uno de aquellos que cumplen años y todos los que cumplieron años. Marquito cumple años mañana, Marcos García. Estábamos felicitándolo por adelantado. Mañana cumple 20 años. Los muchachos crecen, es increíble. Pasan los años, se convierten en jóvenes. Eran niños. Bien, pues allá voy entonces. Vamos entonces a mirar Lucas capítulo 21. Lucas 21. Palabras del Señor Jesucristo. Lucas 21. Dice aquí el Señor, en Lucas 21, ustedes se recuerdan que Mateo, vaya que al final de los evangelios hay un sermón que es el sermón profético, el sermón del monte y todas estas cosas, perdón, el sermón del monte es al principio, el sermón profético es al final. En Lucas capítulo 21, en el verso 16, allí hay una cosa específica que dice, seréis entregados aún por vuestros padres. Es una situación bien crítica, que posiblemente esto se cumplió bien cercano en la historia del cristianismo. Desde el versículo 7 hay un pasaje que se le llama señales antes del fin. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de estas cosas y que están por suceder? Fíjense que Jesús había profetizado en el capítulo 21, versículo 5, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Algunos en otro pasaje, Mateo 24, dice, Señor, mira qué piedra. Y fue cuando Jesús dice, no quedará, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Después dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cuando usted lee este mismo pasaje profético en Mateo capítulo 24, hay solamente una diferencia que se recoge no solamente en las palabras, sino en el sentir. Cuando Jesús dice eso de la piedra sobre piedra, estando él sentado en el monte de los olivos, estoy ahora en Mateo 24, 3, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De a qué se refieren estas cosas a las que él dijo? Es decir, de la caída de piedra sobre piedra. Que eso tiene que ver con la destrucción del templo. Así que empiezan por ahí. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del mundo? Es decir, que aquí algunos no entienden bien la profecía, porque ellos hicieron dos preguntas. Jesús habló de la destrucción del templo. Claramente lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Bueno, esa profecía se cumplió en el año 70, cuando las huestes o los ejércitos romanos, capitaneados por Tito, hijo del Vespasiano, que llegó a ser emperador, asaltaron a Jerusalén y destruyeron todo y arrasaron y mataron, destruyeron el templo, hicieron cosas terribles y entonces el Señor da su sermón profético, él sabía las cosas que iban a ocurrir y allí sigue diciendo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos de mi nombre, habla de los falsos profetas, habla de las guerras, de las sediciones, se levantará nación contra nación, reino contra reino, que no es lo mismo, la nación contra nación y reino contra reino, todo parece indicar, y algunos lo han dicho y a mí me gusta la idea,
de que la nación contra nación son pueblos humanos y el reino contra reino es el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero ante de estas cosas echarán manos, perseguirán o entregarán las sinagogas, las cárceles, seré llevado ante el rey y los gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Él vivió eso. Esas cosas estaban en un futuro cercano. No podemos leer cada vez que leamos algo, aplicarnos a nosotros mismos. La profecía es un poco compleja, no es así. Estas cosas, la caída del templo, desbarate de piedra sobre piedra, todo ocurrió 30 y pico de años más tarde de que Jesús estaba hablando. ¿Okay? Algunos dicen que, y los historiadores dicen que muchos cristianos se salvaron porque tomaron literalmente la frase de Jesús de que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, versículo 20 de Lucas 21, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Estamos viendo de nuevo, vuelve atrás sobre la destrucción de Jerusalén y dice claramente que cuando la vean rodeada de ejércitos, a correr. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos serán días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Algunos historiadores dicen que los que tomaron estas palabras literalmente, cuando vinieron las tropas de Vespasiano y de Tito, capitaneadas por Tito por el hijo, porque Vespasiano fue llamado a Roma para ocupar el trono, es decir, que convertirse en emperador. Esto se sabía, esto no es una cosa que viene en avión, en helicópteros tipo SWAT. Ellos venían, las tropas venían, se estaban acercando, alguien vino, lo dijo, no es que llamó por teléfono, celular, pero todo, mover un ejército de ese tipo no era tan fácil. Y se estaban acercando a Jerusalén y muchos tomaron estas palabras y huyeron. Dice que huyeron a una pequeña ciudad que estaba al este del Mar Muerto, llamada Pella. Y dice que allí muchas personas, muchos congregados, muchos cristianos fueron librados de esta matanza, que no iban a distinguirle, a preguntarle, ¿tú eres cristiano o tú eres judío solo? Esto era una matanza hacia el pueblo, hacia la etnia, y así los judíos le habían caído mal a los romanos en este sentido, por una situación de ofrenda y bla, 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 asuntos de dinero, y entonces padecieron todas estas cosas. Después algunos se refugiaron en una fortaleza al norte, pasaron unas cuantas cosas, y ya por el año 135 hubo una revuelta, y en esa revuelta los romanos acabaron de desbaratar a todos los judíos que quedaban. Algunos murieron hasta el último hombre en aquella fortaleza. Y a partir de ese momento la ley era que ellos tenían que irse de la ciudad. Nunca podía poner un judío un pie más en su propia ciudad. Fueron desalojados, matados, exterminados, perseguidos. Y claro, hubo algunos que eran cercanos, vivían cerca y se regocijaron de eso y se tomaron despojo y ocuparon campos, pero ellos no eran los naturales, y eso nosotros no podemos olvidarlo. A nadie le gusta que lo desalojen de su tierra, que lo maten en masa. Miles, arriba del muro pusieron miles, murieron, mataron por cientos. Y ahí moría todo el mundo, niño o mujer, ahí no había una ONU, ni había nadie que pudiera interceder por los niñitos, no olvides eso, era una guerra de exterminio. Así que entiendan que para interpretar esta profecía doble tienen que pensar que algunas de esas cosas pasaron en esa generación,
Eso de que la generación no pasará, algunas pasaron esa generación y otras miraron a un futuro más lejano. Ya estaba hablando de cuándo será tu venida, ya eso trasciende los siglos. Esa es una de las cosas que los que intérpretes de la Biblia tienen que aprender, que a veces la profecía tiene dos cumplimientos, uno cercano y uno lejano. Hubo una época que se decía de que había dos Mesías, porque Isaías hablaba de un Mesías sufriente, hablaba de un Mesías reinante. La tesis de los dos Mesías se movió en aquellos tiempos y subsiguientes, porque el problema era que ellos no veían al Mesías, estaban mirándolo así, un Mesías sufriente y un Mesías reinante, dos Mesías. Era verdad, pero ellos tenían que haberlo visto así. Sí, uno primero, el otro después, y que el Mesías sufriente era el mismo Mesías reinante. Pero en esa distancia y con la poca luz que podían tener, no podían llegar a esas conclusiones, que por eso muchas cosas, al cumplirse en la Escritura, cuando usted lea Mateo, va a encontrar muchas veces, y se cumplió lo dicho por el profeta cuando dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero quizás en Isaías 7:14, cuando fue dicho la profecía, fue pensando de una virgen actual, de aquellos tiempos, etcétera, bla, bla, bla. Pero la profecía miraba más al futuro, y entonces cuando vamos a leer la Biblia en Mateo, vamos a ver el cumplimiento. Muchas veces el escritor lo indica y se cumplió lo dicho por el profeta cuando dijo, Egipto me llame a mi hijo, será llamado su nombre Jesús. Así que tenemos estas señales antes del fin y tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio de estas profecías bíblicas, porque muchas de las cosas que ocurren en la Biblia y que se profetizan en la Biblia tienen un tiempo, y descubrir el tiempo es lo que algunos que no saben se equivocan. Nos enseñaron nuestros maestros de la Biblia, que hay cosas en la Escritura que están dichas para Israel, oigan bien, para Israel como nación, que están dichas para los cristianos de aquella que es la iglesia, que muchas de las promesas que están para Israel usted no las puede coger para ellos, muchos de los juicios que están escritos para Israel no son para usted, y que las promesas de la iglesia son de la iglesia a través de Jesucristo. Y saber, no es así coger un versículo bíblico y empezar a decir y hablar, no, hay que respetar lo que es la exégesis, hay que respetar la hermenéutica, que es el buen estudio o la buena interpretación de los textos. Ahora, ¿qué cosa es el tiempo del fin? ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo se puede determinar el tiempo del fin de una era, el tiempo del fin del judaísmo, el tiempo del fin del mundo? Entiendan que esta es una frase un poco difícil. Podemos llegar a ella a través de los escritos que tienen que ver con estas cosas. Señales antes del fin es un título de los que tiene aquí, por ejemplo, mi Biblia dice, Jesús predice la destrucción del templo, y dice señales antes del fin. Entonces la pregunta fue, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Quiere decir que la palabra no está explicada en el tiempo, sino más bien las cosas que van a pasar. Por las cosas que están pasando y que van a pasar, hemos entendido el cumplimiento de muchas de estas profecías. Por ejemplo, y voy a empezar a decirle, en Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres, oigan esto, por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Si usted piensa en este mismo tiempo de ahora, en algunos países sí, en algunos países ha sido así, pero normalmente no se cumple eso así en el mundo entero. Así que en aquella época reciente de Cristo, de vivir el Evangelio y todas estas cosas, cuando el Imperio Romano empezó a perseguir cristianos, a muchos los compraban al que sabía dónde estaba el cristiano, y algunos le pagaban para que entregara a alguna familia. En la famosa novela de El Quo Vadis, el Quo Vadis, sí, creo que sí, es donde está la famosa entrega de Kelión, que entrega a la familia que lo recogió en su casa, que eran cristianos, y al final, cuando él ve que los están matando, entonces él llora, todas estas cosas, y te perdono. Ahí aparece una parte cuando se está quemando este hombre que había sido como un padre para él, y él está llorando viendo que lo estaban quemando por su propia, porque lo echó para adelante. Y sin embargo, él dice, desde allí, desde el fuego, él dice, te perdono, y él llora. Así que en realidad hubo momentos en la historia y pueblos donde algunos entregaron a su familia. Si alguno tiene memoria, va a recordar situaciones políticas en que alguno entregó a su familia, pero no exactamente por razón del Evangelio, aunque sí pudiera haberse dado el caso de que algunos fueron entregados por ser cristianos y fueron denunciados por ser cristianos, perseguidos, inclusive echados en la cárcel en algunos países totalitarios que no admitían el cristianismo. En aquella época antigua, Roma no tenía nada en contra del cristianismo como tal, porque era politeísta, pero por la actitud de los cristianos y la actitud también de los judíos, de que no se inclinaban delante de los dioses de Roma. Los dioses de Roma existían para defender a la nación, para defender el emperador. Ellos permitían cualquier dios. Todos los dioses vengan, traigan dioses para que oren por nosotros y para que rueguen por la nación. Pero en el caso de que el Dios de los cristianos, que era Jesucristo, no se inclinó, los adoradores de ese Dios no se inclinaban delante de otros dioses, ni le pedían exactamente a Jesucristo que defendiera a Roma, porque Roma también cometía muchísimas maldades. Los judíos también eran perseguidos por lo mismo. Hay un pasaje en la Biblia cuando habla de Aquila y Priscila, entonces dice que Claudio había mandado salir a los judíos de Roma. Bueno, todo esto se debe a esta cosa. Era más bien por querellas políticas o sociales que por asuntos netamente religiosos. Ahora, la familia del fin está insertada en un mundo no solamente de persecución, no es solamente la persecución física, sino también está la persecución ideológica. Yo tengo varios pasajes aquí que se los voy a leer. Dice Lucas 21, 34 al 36, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Pero ya esto está después del versículo 25, donde dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna, porque ahora está hablando del fin del regreso de Jesucristo. Ya está hablando de este fin, de estos tiempos del fin. Y ahora dice que no se carguen de glotonería los corazones, embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. La pérdida de estar en pie delante del Hijo del Hombre no es porque te cojan y te maten, es porque tú pierdas tu santidad,
o ensucies tus vestiduras o tú cometas la apostasía, este tema que yo estaba por dar, que lo voy a dejar para darlo en un tiempo un poco más, de más tiempo. Y hay algunos que han apostatado de la fe. Sí, dame un poco de agua. Perdón de ustedes, hermano, tomar que tengo. Lo que tenía era sed. Hay un versículo enigmático en estas profecías de Jesús. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, cuando todo esto empiece a pasar, ponte en una posición de gozo, porque ya tu redención está a las puertas. Así que piensa que ya Cristo está llegando. Dice, también le digo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Estoy leyendo Lucas y algunos dirán, pero eso no lo dice mi Biblia así, porque la mayoría de los que leen estas cosas del fin las leen en Mateo. Pero lo leí en Lucas para poder leer el pasaje donde dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que está en Lucas capítulo 21, 20. Este texto es único. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bien literal fue el cumplimiento de estas palabras de Jesús unos 30 y pico de años después, cuando vinieron las tropas de Vespasiano y de Tito, como yo les estaba diciendo. En Mateo y los otros mensajes de la profecía no está así, no lo dice así, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad, no os turbéis, se levantará nación contra nación, de esto es principio de dolores, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando uno mira esto y ve el entorno de los falsos profetas, uno dice, esto es más bien para esta época presente que para la época del siglo I. Ahora, también dice, y será el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esto más bien se ve como una conclusión y no como un comienzo. Ahí en Pentecostés empezó a predicarse el evangelio saltó a 15 naciones y después más adelante los apóstoles pues trataron de cumplir la gran comisión, específicamente con el apóstol Pablo, los viajes misioneros de Pablo, que saltaron hacia el continente y se fueron más hacia el oeste, pero ya esto vino después. Pero todo esto parece indicar que estas frases están pensándose en el futuro, que es en el cual estamos viendo. Han salido muchos engañadores por el mundo. Y hay un texto que también es sintomático que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Usted lee Daniel y ve la profanación del templo, la imagen del celo, y ve las cosas que están profetizadas allí. Más bien se cumplen estas cosas en la venida de las huestes romanas, de los ejércitos romanos, o quizás pensar en la abominación desoladora, pero ya no tenía razón de mirarla hacia atrás, porque algunos pensaron que Antíoco Epifanes, el rey sirio, en la época, unos 300 años antes de Jesús, en la época que estaban dominados por los seleucidas, después de que Alejandro el Grande murió y el reino se dividió y todas estas cosas. Recuérdense, en la época de los macabeos
que sufrieron, les tocó un sufrimiento tremendo, y las cosas que este rey hizo. Antíoco Epifanes lo compararon con el cuerno pequeño que Daniel había profetizado. Pero ya todo esto había pasado. Estamos pensando ahora, mirando a una abominación de nuevo, pero más futura. Bueno, la más cercana estaba a 30 y pico de años cerca de ellos, cuando el templo fue destruido, cuando metieron imágenes, cuando uno de los emperadores hizo ahí un estadio para que los hombres corrieran desnudos, y el templo lo convirtió en un santuario pagano. Bueno, esa es abominación desoladora también. Así que, mirando Mateo 24, pues dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un texto que no pega más bien en aquella época donde el martirio era tenido como una honra y los mártires morían dando gozo, sino mira quizás a una época más reciente, cuando el amor a sí mismo, cuando el egoísmo, cuando la vida muelle, cuando la vida fácil ha hecho que muchos dejen la fe y apostaten de la fe, y muchos se olviden de la venida del Señor. Pero habrá que una multiplicación de la maldad, y eso tiene un cumplimiento así exacto. Ahora, muchos tropezarán entonces. También se ha dado en el tiempo presente, los tropiezos han sido de distintos tipos. Dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, Lucas 21. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, como un lazo. Y pienso como un lazo, como una trampa, como una trampa vendrá. Si a ti te están vigilando y te hay una trampa y tú metes el pie en la trampa y te suben para arriba, es que la trampa estaba escondida, no es evidente, no ponen, aquí hay una trampa, es algo escondido. En el mundo en que estamos viviendo, la familia cristiana de este fin, las trampas a veces el diablo se las pone a la familia menuda, le hace trampa a los hijos, y a los hijos le da enseñanza torcida para que la familia sufra. Muchos jóvenes he visto familias sufriendo porque los jóvenes son desviados del camino de la fe, les hacen falsas promesas, les dan falsas enseñanzas, y en las enseñanzas que estos jóvenes cristianos reciben en sus escuelas y en los lugares donde se reúnen los círculos de enseñanza, muchas veces son ateas, otras veces son existencialistas, y no deja de haber algunos de sus compañeros en los círculos de conversación y demás que son desamoradas y también agnósticas. Hay una gran desilusión. El existencialismo fue esa doctrina filosófica donde el hombre deja de confiar en el modernismo que va a ser, digamos, quien va a resolver los problemas, la ciencia, la sociedad, y empieza a desilusionarse porque empieza a preocuparse de sí mismo. El existencialismo es una cosa, es como una egolatría, es un egoísmo personal, yo y los demás después. Había una película que se llamaba así, que es el perfecto egoísta puro, ese que me preocupo de lo mío, el mundo que se caiga en pedazos, a mí no me interesa, a mí nadie me va a dar la comida, yo lo mío tengo que resolverlo yo, y entonces empieza a crearse un sentimiento desamorado de los sufrimientos de otros, y una persona así puede llegar a hacer cosas atroces. Primero puede robar y coger lo que no es suyo porque es tan importante lo mí conmigo, que la gente no tiene razón para tener más que yo, y puede haber personas que llegan a tener una filosofía de todo lo que esté a la mano para robar, róbalo según tu fuerza.
Claro, le dice una fuercita ahí al texto, ¿verdad? Esa filosofía del ladrón. Pero hay muchachos que los criaron así. Hay familias, padres que enseñaron a sus hijos a robar, mujeres, lo hemos visto en la cárcel, hemos visto los casos de una mujer que la cogieron y que sus hijos los enseñó a robar, los metía por puertas chiquiticas o ventanas chiquitas para que los hijos le abrieran la puerta. Es decir, que no le interesaba que sus hijos pudieran ir a la cárcel. Y hemos visto ese tipo de personas que enseña una moral baja a la familia y después ellos mismos pasan la vida presos por aquí y por allá, la familia sufre también y hay una desintegración familiar. Cuando viví en La Habana, allá en Arroyo Apolo, por cierto, Adiel vivía detrás de la casa de nosotros, un poco para acá, del lado acá, detrás de la cerca, había lo que nosotros llamamos una cuartería llamada La Corea, y ahí pues había una serie de personas que vivían ahí. Pero un día llegué a la casa y cuando salí al patio vi un racimo de plátano que se estaba yendo por así. Claro, el racimo no se estaba yendo solo, pero yo logré llegar a ver el racimo de plátano que se iba por encima del muro. Y como era para ir para ese lugar, di la vuelta y mi esposa fue conmigo y llegamos por allá. Cuando entramos por aquel pasillo, la gente estaba jugando dominó, aquello metía miedo, meterse hasta allá, hasta el final, y cuando llegamos nos encontramos que el muchacho que estaba robándose aquel racimo, nos encontramos que ni su papá ni su mamá estaban ahí. La madre estaba navegando en un barco, no sé ni por dónde, el padre estaba preso y era la abuelita la que lo estaba cuidando. Entonces la abuelita se puso, ay, qué pena me da, que esto con lo otro. Y yo le dije, no, mire, escuche bien lo que le voy a decir. De aquí en adelante él no tiene que robarse los plátanos de mi casa. Cuando tenga usted hambre, cuando no tengan que comer, que vaya por la puerta, que me toque, pastor, mi abuela que no tiene nada que comer, nosotros le vamos a mandar de las viandas que se cultivaban ahí en aquel patio, se la damos a todos los miembros de la iglesia, los hermanos llegaban, se llevaban plátanos, se llevaban yuca, se llevaban cualquier cosa que hubiera allí y no tenían que pagar nada y gracias fue un alivio en una época también difícil, que todo aquel tremendo placer de la iglesia, teníamos como 150 matas de plátano, llegamos a tener ahí de distintos tipos, y teníamos frutas, y teníamos limón, y teníamos naranjas, y eso fue un alivio tremendo en nuestra iglesia de Arroyo Apolo, y todo el mundo sabe, y los que me están oyendo también, y debe haber algunos de Arroyo Apolo, sabían que en mi casa se podía llevar plátano o cualquier cosa que necesitara, y nosotros le dijimos a esta señora que mandara a su hijo por la puerta. Esto dolía, uno llegaba, fue para allá con el afán de decir 4 cosas y llamar la atención y de ahí salimos tristes por la situación difícil que esos muchachitos tenían. Tenía creo que un hermano más chiquito. ¿Saben una cosa? Que eso fue poco tiempo después de llegar nosotros allí, quizás 3 años, 4 años, pero ahí estuvimos 11. Años más tarde, un día él vino a la casa ya grandecito, tocó en la puerta para enseñarme su novia. Oyó, creció y vino. Quiere decir que aquella relación nuestra con ellos pudo comprender su necesidad, pudo tener un poco de sensibilidad a una familia del tiempo del fin, una familia sufriente por esos problemas de división, de padres presos, de esta situación que deben sensibilizar a cualquier hijo de Dios. Si usted anda con los ojos abiertos y pregunta a sus familias y a sus vecinos y demás, va a encontrar situaciones que merecen una atención social. Hay algunos que están recibiendo esa atención, pero hay otros que no. Quizás la iglesia, aunque no sea una solucionadora de los problemas sociales, porque es imposible, además, no siempre uno puede meterse en alguno de esos líos, pero sí yo creo que en lo que dependa de nosotros y en lo que se pueda, tenemos que estar dispuestos
a sentir la compasión que Jesús hubiese sentido si hubiese estado al lado de nosotros después de ver ese tipo de cosas. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El asunto de la droga es otra de las grandes cosas que ha golpeado la familia en el tiempo del fin. Mucha gente, en medio de todas las situaciones difíciles que hay en el mundo, pues no teniendo dominio propio, se han vuelto a las drogas. Y algunos pasando por dificultades grandes en la familia. En estos tiempos del fin, recuerden, se dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, que eso es enfermedades, o más bien pestilencias, es más bien una epidemia, como una pandemia, como esto que estamos sufriendo. En la peste bubónica de Europa, estamos hablando de una epidemia donde mueren mucha gente. Pestes y hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. ¡Wow! Ustedes vieron en el televisor el hueco gigantesco que se está tragando toda una zona ahí en Colombia, ¿no? En Colombia. Es increíble eso. Aquello parece el cráter de un volcán. Las cosas y los cataclismos y las enfermedades. Esto de la pandemia ha sido fuera de género. Nadie pudo profetizar de los grandes profetas estos de los momentos, de los que están en la bobería de que ellos tienen anticipación. Ninguno dijo que iba a haber una pandemia que iba a estremecer el planeta. Que este mundo, oye, de todas las naciones, esto no ha sido en un lugar, se ha extendido, es una cosa que se ha extendido. Y hoy estamos orando en esta semana por el hermano de nuestra hermana Luz, que es pastor, que estuvo con nosotros aquí en la iglesia y está ingresado allá en Dominicana. Y tenemos amigos que están en Chile, y hay otros que están en Nicaragua, y hemos oído de algunos que están en México, y así en distintos lugares, amigos, conocidos de algunos amigos, y esto ha sido terrible, una pestilencia, de verdad que sí, o sea, una epidemia. Hambres, que nadie puede negar eso, terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Recuerda eso de serán aborrecidos de la gente. Cuando yo estaba estudiando acerca del Imperio Romano y acerca de los padecimientos del cristianismo durante el Imperio Romano, muchos de la gente del pueblo veía a los cristianos como gente antisocial, ateos, sinvergüenza, porque no querían orar por los dioses de Roma, no querían el éxito de la nación, no querían, ¿entienden? Como los cristianos no podían unirse a esa idolatría o ese sincretismo, pues entonces los catalogaban mal, como gente que no amaban, y algunos fueron aborrecidos por la gente que les rodeaba sin motivo ninguno, no por un asunto religioso, sino porque los consideraban gente mala, sencillamente por sus principios. Muchos falsos profetas se levantarán, se han levantado en la historia, cantidad de falsos profetas, ustedes no pueden imaginarse. Ahora andaba un falso profeta por ahí diciendo que el día 6 se iba a haber un cataclismo político, que Cuba se iba a acabar, el socialismo, bla, 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 y hubo gente que lo creyeron. Y no lo ligaron con los otros falsos profetas que han dicho cosas parecidas y semejantes en esta época. Y todas estas cosas, a veces hay gente con mala voluntad que lo hacen para crear desconcierto, falsas expectativas y desilusión después que no pasan las cosas. Me recuerdo cuando estábamos presos que había algunos que echaban a rodar las bolitas, que decían, oye, de buena tinta me enteré que para la semana que viene nos van a dar la libertad, o nos van a llevar para otro lugar, una granja mejor, o nos van a sacar de aquí de la cabaña, cosas así. Y después se daba uno cuenta que todo era una emburujina, una bola, que era para producir falsas expectativas y desilusión. Después eso está hecho
con una mala mente, digamos, psicológica. Pero hay falsos profetas, algunos por intereses, otros para buscar dinero, otros porque ellos mismos se creen de verdad alguien y después se callan la boca, se esconden y ya pasó la cosa. Así que habrá falsos profetas. Y oiga dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Wow! ¿Qué le parece? Está ahí recogiendo dinero, pero mira qué bueno tiene los tenis, mira qué bien vestido está, y está viviendo aquí a costa de toda la gente. Y vengo por aquí hace un mes, y todo el mes está ahí pidiendo dinero en vez de estar pidiendo trabajo. Y ahí dándole dinero, yo me cansé, le di 4 pesos, y después le di 1 peso, y después le di 15 kilos, y después vine con un hamburger. Y dice, ¿tú tienes hambre? Sí, mira, ahí tiene. Y el hamburger lo puso para un lado y siguió pidiendo dinero. Entonces no tenía tanta hambre. Y por haberse multiplicado esta maldad, a veces a la gente se le enfría el amor. Eso es lo que dice aquí. Dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está en Mateo capítulo 24, esas señales del fin. Y es verdad que hay muchísimas otras cosas que pudiéramos sacarlo de las frases que está. Mirad que si dice, está en el desierto, no salgáis, mirad que están los aposentos, no lo creáis. Todo esto se ha cumplido. En la historia, infinidad de gente han arrasado, se han llevado gente detrás de ellos. Falsos profetas han dicho que ellos son el Cristo. Han estado en distintos lugares, en el ejército, en el desierto de Arizona, en otros desiertos, en otros lugares. Han llevado personas detrás de ellos. Después de eso, muchos de esos movimientos han terminado en tragedia, como Waco, como el de Guyana, la matanza de Ginjones. Muchos de esos movimientos quiliastas o de esta gente a veces son enajenados y a veces son interesados que han hecho. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Si te dicen, están en los aposentos, no lo creáis, porque habrá un evento, y tienes que recordarte de eso, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Después dice algo, que las águilas se reúnen, que todo parece indicar que hablo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, mis queridos hermanos, estamos en un mundo convulso. Así que por un lado hay una pila de situaciones políticas, sociales, mucha gente está sufriendo, hay pueblos y gobernantes que utilizan la fuerza para dominar a sus gobernados, le quitan las libertades. Por otras partes hay otros lugares donde hay una tremenda diferencia entre la vida como se vive, la gente, hay poco amor. A veces hay cristianos evangélicos que viven en un nivel alto y quizás uno al lado puede estar con necesidades y no ha sido programado para ni siquiera repartirle un tratado a una persona que esté con necesidades espirituales. Y nosotros sabemos de muchísimas historias de mucha gente que de verdad se ha convertido porque alguien se ha ocupado de él, alguien le ha regalado un tratado, alguien le ha ayudado en momentos difíciles. Estos son también problemas de los tiempos del fin. Otra situación aquí, dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Estas divisiones del hombre serán las de su propia casa, los enemigos. Eso se ha cumplido en los tiempos difíciles, donde el entregar a un cristiano le hacía ganar cierta posición político, social o de dinero, y pasó estas cosas. Así que dice Lucas 17:23, si les dicen aquí está, no vayáis, si le dicen no sigáis, si no el Señor se manifestará, que todo el mundo se dará cuenta. Ahora, en 2 Timoteo 3, del 1 al 9, rápidamente, en estos 2 minutos, dice que también quiere que sepas esto, habrá hombres en los tiempos finales, tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos habitantes. ¿En qué cárcel están presos esa gente? ¿Sabe dónde? En ninguna. Están en las calles, están en los hogares, están en los carros, están en la sociedad. Y esta profecía es de fiar, es así. Hay este carácter de la gente. Si una muchachita mira a un muchacho, ay, qué bien me cae, qué bueno es, y te lo trae a la casa, y la familia para no quedar bien con ella, no hay problema, hijita, si está bien, nosotros vamos a apoyar con él, no, que mira, que me quiero ir con él, no importa si la juventud de hoy en día es así, bla, bla, bla. Hay infinidad de familias que están sufriendo por ese libertinaje, por no investigar con quiénes andan sus hijos, y por estar mirando para otro lado cuando está pasando por este mundo la angustia de la maldad desbocada. Así que te encarezco delante del Señor que pienses en esto, predica la palabra, insta tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Estas son las tesis de Pablo, porque vendrá un tiempo que la gente querrán doctrina, pero se van a buscar maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas, pero tú sé sabio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mis queridos hermanos, el mundo en que vivimos, el malo, el sinvergüenza, está a 3 trozos, como decíamos, de la caña. Así que te invito a que en medio de todas estas amenazas hacia tu hogar, hacia el mío, que llames a tu familia, que trates de hacer un culto familiar. En algún momento reúnanse para tener una oración, no tiene que ser mucho tiempo, pero sí tiene que haber una comprensión de los más chiquitos y de los más grandecitos, donde todo el mundo haga una costumbre de orar a la hora de comer, a la hora que vamos a salir, antes de dormir, en algún momento, porque hay que buscar a Dios. La familia está pasando tremendas ventiscas, tremendos huracanes en estos tiempos del fin. La familia en estos tiempos del fin está pasando aflicciones. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios permita que la gracia, el poder y la bendición de la presencia de Dios en vuestras casas y en vuestras familias sea capaz de conjurar todo esto malo que se desatará y se está desatando ya sobre la familia en el tiempo del fin. Oramos. Señor, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hermanos, bendice a sus hogares, bendice a aquellos que están sufriendo de alguna manera, que quizás ni siquiera nos los dicen. Ayúdale, Señor, permite que el evangelio que vivimos sea una luz no solamente para el mundo y una sal de la tierra, sino también para cada hogar. Bendice a nuestros hermanos, ayúdalos, ten misericordia de ellos. En medio de esta situación difícil, si alguno tiene familiares enfermos, ayúdale, Señor. Perdona nuestros pecados, haznos mejores hijos tuyos, haznos mejores pastores, haznos mejores cristianos, haznos mejores familiares. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.